Las noticias, protagonistas y tendencias del momento con César Miguel Rondón en Conexión. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este viernes 5 de abril del año 2024. Y en este momento, a las 9 en punto de la mañana, usted está sintonizando en Conexión por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita. Y si usted entra en éxito107.com, bueno, hoy no nos puede ver, pero estamos tratando de que nos vea, aparte de que nos puede escuchar. En todo caso, recibo el saludo de Carlos Cuevas desde Westchester, en Pensilvania. Hugo Boscán está en la Valencia Mediterránea, José de Villa en Maracaibo con un abrazo estrangulante, Xavier Miguéis está en Barcelona, España, María Alejandra Alfonso en Gainesville, Florida, Manuel Leventis en Houston, Juan Bautista González Rojas en Caracas, Luis Aparicio en Minneapolis, María Morales nos desea un buen fin de semana, gracias. María Rodríguez está con el caparazón en Miami y el corazón en Venezuela. Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia. Grey Hernández en Denver, Colorado. Doña María Alicia Sifonte, siempre tan consecuente desde Caracas. Nuestro amigo Mike Malone sigue recorriendo Estados Unidos con su camión. Hoy nos saluda desde Idaho. Gladys Melet, hoy viernes de parranda, la parrandera Gladys. Dan Bento en Winter Garden. Mimón y... A ver, ¿dónde se me perdieron aquí? Mimón y Ani Amran en Bogotá. Saludos a las líderes natas, Barbarita y Floralicia. Guillermo Triana desde Humble, en Texas. Magali Hernández en Dublín, Irlanda. Edgar Bravo en Madrid. Ingeniero El Nava en Caracas. 24 grados centígrados. En Caracas también está nuestra querida Chere Ramos Graterol. Arturo Rofrano nos saluda desde Stratford, Connecticut. Gustavo Gutiérrez en Puerto Montt, Chile. Eh, y Osiris Elohim Ramírez en Durham, Carolina del Norte. Daniel Palacios en Toronto. Bueno, gracias a todos, pues. Radiólogo en Santiago de Chile. Sara del Castillo en Argentina. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami. Muy buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César. Es viernes. Buenos días a todos. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos y feliz viernes. Mariel Sofía Rodríguez está en Madrid en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días y feliz viernes para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, viernes 5 de abril, es el día de San Vicente Ferrer, Santa Irene, Virgen y Mártir, Santa Catalina Tomás y San Alberto de Montecorvino. En el calendario astrológico vemos que para el día de hoy tenemos a la luna menguando en Géminis, perdón, la luna menguando en Piscis, entró a las 7:13 de la mañana y en Piscis va a permanecer buena parte del fin de semana hasta las 7:25 de la mañana del día domingo, cuando entre entonces menguante en Aries. La luna de Piscis es la luna de la reflexión, la luna para meditar, la luna para rezar, la luna de la caridad, buena pues para tomar un retiro espiritual. A lo mejor puede aprovechar el fin de semana para ello. Y además es una luna propicia para todo lo que tiene que ver
con el mar, es la luna de la caridad. De manera que tenemos luna menguante en Piscis, sol en Aries y Mercurio retrógrado. Así es este viernes 5 de abril del año 2024. Hoy es el Día Internacional de la Conciencia. Naciones Unidas pide a gobiernos, agentes sociales y a las personas en general que fomenten una cultura de paz con amor y conciencia. La conciencia es algo difícil de explicar por lo abstracto del término. Si nos fijamos en la etimología de la palabra, el vocablo proviene del latín conscientia, con conocimiento. Eso significa que la palabra conciencia se refiere a aquello que el sujeto o ser humano conoce. Pero Naciones Unidas amplía el significado de esa palabra a un sentido más social. Se trata de proteger a las generaciones futuras de las guerras, de que el ser humano actúe con valores de justicia, democracia, solidaridad y derechos humanos. Bien, en el Día de la Conciencia, nuestro programa viene hoy cargado y nutrido, ¿ah? Lo vamos a comenzar en Ciudad de México con el internacionalista Ricardo Smith Nieves. Con él vamos a analizar la situación en Gaza y las dificultades por las que está atravesando políticamente hablando el primer ministro Benjamín Netanyahu. Hasta un miembro de su gabinete, Benny Gantz, ha pedido elecciones adelantadas para sacarlo del poder. De Ciudad de México iremos a Bogotá para conversar con el periodista de Cable Noticias, David Parra. La Jurisdicción Especial para la Paz escuchará en una audiencia como testigo a Dairo Antonio Úsuga, conocido como Otoniel, quien fuera el máximo líder del clan del Golfo. En juego está el tema de los falsos positivos en los gobiernos anteriores. De Bogotá bajaremos hasta la ciudad de Buenos Aires, donde está Elisa Trota. Ella lidera a la comunidad venezolana en todo lo relativo al próximo proceso electoral. La Embajada de Venezuela en Argentina comenzó ayer el proceso de inscripción y actualización del registro electoral para votar en las elecciones de julio. De Buenos Aires subiremos en la geografía hasta la ciudad de Lima para conversar con Diana Seminario a propósito de la crisis política planteada por lo que se ha dado en llamar el Rolex Gate, los relojes Rolex, relojes de lujo de la presidenta Dina Boluarte. Seguiremos subiendo hasta llegar a San Salvador, donde conversaremos con el economista Rafael Lemus. El Fondo Monetario Internacional tiene dificultades para entrar en negociaciones con El Salvador por el tema del Bitcoin, que es la moneda de curso legal en El Salvador. Y luego iremos al oeste, a la ciudad de Los Ángeles, para conversar con el astrólogo Mario Vanucci. Así como en programas anteriores hablamos con una astrónoma a propósito del eclipse, ahora hablaremos con un astrólogo a propósito del eclipse. ¿Qué ocurrirá con este eclipse astrológicamente? Además de que en torno al eclipse ha habido cualquier cantidad de informaciones, noticias. Hay ahora los cazadores de eclipses y cómo todos los hoteles Airbnb se han visto abarrotados en las zonas donde se va a ver el eclipse de manera total. Nuestro foro de hoy se lo vamos a dedicar a algo importantísimo, grave, el insomnio. La Organización Mundial de la Salud constató que el 40% de los habitantes del globo tiene problemas para conciliar el sueño. Eso significa que 4 de cada 10 personas en el mundo padece de insomnio. Esto lo vamos a tratar en Caracas con el doctor Claudio Cárdenas. Él es neurólogo clínico y es además somnólogo. Y en Ciudad de México nos va a acompañar la psicóloga Inamar Cabrera. Ella es especialista en desarrollo de inteligencia emocional y en medicina psicosomática.
Ese pues será nuestro programa para el día de hoy, viernes 5 de abril. El 5 de abril de 1614, la princesa Pocahontas, hija del jefe Powhatan, se casa con el colono inglés John Rolfe. La historia de Pocahontas fue cierta. El 5 de abril de 1794 es guillotinado Georges Danton en París. Fue una de las figuras más destacadas de la primera etapa de la Revolución Francesa, y después de haber guillotinado a tantos, le tocó a él su turno bajo la guillotina. El 5 de abril de 1856 nació Booker T. Washington, educador, orador y líder afroestadounidense de derechos civiles, considerado como el hombre negro más poderoso de la nación desde 1895 hasta su muerte en 1915. Fue liberado de la esclavitud en su infancia. Creía que la educación era la clave para que la comunidad afrodescendiente ascendiera en la estructura económica social de Estados Unidos. Recibió honores en la Universidad de Harvard y fue el primer afrodescendiente invitado con honores a la Casa Blanca. En 1900 nació el gran Spencer Tracy, uno de los grandes actores de la época de oro de Hollywood. Ganó 2 premios Oscars y a partir de 1942 que hizo su primera película con Katharine Hepburn, Mujer del Año, Woman of the Year. Luego, después, hicieron muchas películas juntos y tuvieron una relación extraordinaria, una relación de amor inmensa. Pero como Spencer Tracy era católico, nunca se divorció de su esposa, no de Katharine Hepburn. Se entiende. 8 años después, en 1908, nació otra de las grandes, otro de los grandes nombres en el cine de Hollywood, nada menos que Betty Davis. Ganó 2 veces el premio Oscar y es imposible no recordarla en aquella super película All About Eve. Y sigo con nacimientos de los grandes en Hollywood. El 5 de abril de 1916 nació Gregory Peck, quien se llevó el Oscar por su actuación como Atticus Finch en Matar a un ruiseñor. Esto no tiene nada que ver con el cine, pero se utilizó mucho en el cine. El 5 de abril de 1963 se conectó el llamado teléfono rojo, que en realidad era negro. Luego de la crisis de los misiles del 62 entre los misiles en Cuba, se decidió poner una línea directa entre el Kremlin y la Casa Blanca. Solo lo atendían los líderes máximos. En el otro lado del océano, Nikita Khrushchev, y de este lado, el presidente John Fitzgerald Kennedy. El 5 de abril de 1969, a los 84 años, murió Rómulo Gallegos, maestro, maestro de escuela. Incluso en algún momento Gómez le propuso ser ministro de Educación y él, por supuesto, dijo que no se iba a vincular con una dictadura. El, de los grandes novelistas latinoamericanos de la primera mitad del siglo XX, eh, Doña Bárbara y Canaima, 2 de sus mejores novelas, fueron llevadas al cine con muchísimo éxito y fue presidente de la República, el primer presidente elegido de manera directa, universal y secreta. Y a la fecha de hoy sigue siendo el presidente venezolano elegido con el mayor porcentaje de los votos. A Rómulo Gallegos lo eligieron más del 80% de los venezolanos de aquel momento. Pero solo fue presidente por 9 meses, porque, bueno, vinieron los militares una vez más. Yendo al mundo de la música, el 5 de abril de 1803, en Viena, Ludwig van Beethoven presenta, dirigiendo él mismo, su Sinfonía número 2. 5 de abril de 1908 nace en Viena
uno de los grandes directores de los tiempos contemporáneos, Herbert von Karajan. Y ahí seguimos oyendo a Beethoven. Ese es el cuarto movimiento de su extraordinaria novena sinfonía, dirigida por von Karajan y la Villa Filarmónica de Berlín. Von Karajan falleció en 1989 a los 81 años. Los versos de Juan Federico Schiller. 5 de abril de 1934 nace el gran saxofonista de jazz Stanley Turrentine. Turrentine, gran saxo tenor, falleció a los 66 años en el año 2000. Lo que oímos es The Hustler. El editorial con César Miguel Rondón. Le llegó el llegadero aparentemente al señor Benjamín Netanyahu. Desde poco después del feroz ataque de Hamas en territorio israelí, aquel 7 de octubre, el manejo que hizo el primer ministro de la crisis fue, según los entendidos, muy torpe. Y no me refiero a los críticos de Netanyahu fuera de Israel, me refiero fundamentalmente a los críticos en el Estado de Israel. Netanyahu ha hecho todo para permanecer en el poder. El poder obnubila, el poder envicia, y el señor Netanyahu no quiere salir de allí. Entre los muchos entrevistados que hemos tenido a lo largo de estos meses de guerra, todos han coincidido en que Netanyahu hace de la guerra su permanencia en el poder. Si la guerra termina esta tarde Netanyahu sale del gobierno en Israel. Pero quizás tenga que salir ahora antes incluso de la guerra. Ya hasta propios miembros de su gabinete le están pidiendo que por favor se convoquen elecciones adelantadas para salir de él. Eso es lo que planteó nada menos que Benny Gantz, uno de los ministros más destacados del actual gabinete de guerra. Y el presidente Biden, quien ha sido muy, muy solidario a pie juntillas de la causa israelí, del gobierno de Israel, pues ya le ha puesto un alto al señor Netanyahu y condicionó la ayuda que pueda venir a medidas concretas para salvaguardar humanitariamente, para tomar medidas humanitarias para salvar y proteger a los civiles en Gaza. No todos los que están en Gaza son miembros de Hamas, no todos son terroristas, aunque en Israel la propaganda que lanza el gobierno de Netanyahu diga lo contrario. Y el asesinato de los trabajadores voluntarios de la Cocina Solidaria, la organización del chef español José Andrés, pues ese asesinato ya fue la gota que rebasó el vaso. Veremos qué ocurre y veremos qué trasciende de la conversación telefónica que ayer sostuvieron precisamente Joe Biden y Benjamin Netanyahu. El reloj indica 9:20 de la mañana. Hacemos una pausa breve y al regreso las noticias más importantes de este viernes 5 de abril. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Y a las 9:22 de la mañana vamos con las noticias más importantes de este viernes 5 de abril. Nueva York. El grupo No Labels dijo que no presentará un candidato presidencial en noviembre, después de que los estrategas de la organización bipartidista no pudieron atraer a un candidato dispuesto a aprovechar la insatisfacción generalizada tanto con el presidente Joe Biden como con el expresidente Donald Trump. No Label siempre ha dicho que solo ofreceríamos nuestra línea de votación a una boleta si pudiera identificar candidatos con un camino creíble para ganar la Casa Blanca, dijo Nancy Jacobson, directora ejecutiva del grupo, en un comunicado. No surgieron tales candidatos, por lo que el curso de acción responsable es que nos retiremos, cita textual.
La decisión culmina meses de discusiones para no labels que ha recaudado decenas de millones de dólares de una lista de donantes que ha mantenido en secreto. Si bien su decisión, decepcionará a quienes buscan una opción de un tercer partido potencialmente viable, será un alivio para los demócratas que durante mucho tiempo acusaron al grupo de ayudar efectivamente a Donald Trump, el presunto candidato republicano. Bogotá. La Jurisdicción Especial para la Paz escuchará en una audiencia como testigo a Dairo Antonio Úsuga, conocido como Otoniel, quien fue el máximo líder del Clan del Golfo, el mayor grupo criminal de Colombia y que se encuentra en una prisión estadounidense desde que fue extraditado en 2022. La diligencia de la sala de reconocimiento se llevará a cabo entre el 9 y el 11 de abril en el centro de detención en el que se encuentra recluido en Estados Unidos. Y su testimonio servirá como aporte del caso 03, que investiga los llamados falsos positivos, y también para el caso 06, por la persecución de miembros del partido de izquierdas Unión Patriótica. El presidente Biden viajará a Baltimore para delinear la respuesta federal al colapso del puente Francis Scott Key, que fue impactado el 26 de marzo por un carguero. Planea un recorrido aéreo por el río Patapsco a las 12:30 y una sesión informativa operativa en la Autoridad de Transporte de Maryland a la 1:35 antes de reunirse con funcionarios estatales y locales a la 1:55. Biden pronunciará un discurso antes de la reunión a las 3:15 con familiares de trabajadores fallecidos en el derrumbe del puente. El presidente partirá de Baltimore esta tarde hacia Delaware, donde pasará el fin de semana. En Caracas, la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el nombramiento de la expresidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez, como embajadora en España, donde estuvo Coromoto Godoy hasta su designación como viceministra para Europa el pasado mes de febrero. Ahora falta que el legislativo ratifique el nombramiento para oficializar el cargo que ya ocupó la señora Gutiérrez en el año 2002, del 2002 al 2005, cuando entonces era presidente Hugo Chávez, de manera tal de que la embajada en España, más que ser la embajada de Venezuela, es la embajada personal de Gladys Gutiérrez. Lima. El Congreso rechazó ayer 2 mociones de juicio político contra la impopular presidenta Dina Boluarte, quien atraviesa una investigación criminal por enriquecimiento ilegal y un escándalo político por su uso de relojes Rolex. Los bloques de izquierda habían presentado mociones de juicio político contra Boluarte, pero al final menos del 40% necesario de los legisladores votaron a favor de la admisión. Sin embargo, debe responder hoy ante la Fiscalía por ese caso. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, reprendió al gobierno de China por el trato injusto a las empresas estadounidenses y extranjeras y pidió a Beijing que regrese a las reformas pro mercado del pasado al comienzo de una visita de 4 días. Beijing acusó a Washington de participar en un proteccionismo clásico al tratar de erigir barreras a los vehículos eléctricos chinos y presentó un caso ante la Organización Mundial del Comercio por los subsidios estadounidenses a la industria. El Fondo Monetario Internacional afirmó que abordar los riesgos derivados del Bitcoin, que es la moneda oficial en El Salvador, es un elemento clave de las conversaciones que está teniendo con el gobierno del presidente Nayib Bukele para un acuerdo económico. Abordar los riesgos derivados del Bitcoin es un elemento clave en estas conversaciones, dijo Julie Kozak, la vocera del Fondo Monetario Internacional. Las negociaciones con el Ejecutivo salvadoreño se centran en que se implementen políticas para fortalecer la gobernanza económica y la sostenibilidad fiscal y externa y para impulsar el crecimiento de la productividad. Bukele aseguró el pasado mes de octubre que las conversaciones con el FMI para el acuerdo siguen y que esperaba que se lograra después de las elecciones de 2024. El mandatario ganó esos comicios celebrados el pasado 4 de febrero con una amplia mayoría,
lo que le permitirá continuar en el Ejecutivo hasta el 2029, a pesar de que la Constitución salvadoreña no permite la reelección inmediata. La administración del presidente Biden está presionando a Rusia para que apoye una resolución respaldada por Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que advertiría a los países contra la colocación de armas nucleares en órbita, luego de que surgieran informes de que el presidente Vladimir Putin podría estar planeando hacerlo. Ya que estamos en este punto, vamos ahora a Ciudad de México, donde está el analista internacional Ricardo Smith Nieves. Ricardo, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Buenos días, César. Un gusto estar con ustedes. Y pues bueno, debido a los acontecimientos a nivel internacional y también en Estados Unidos, pues lo que se avecina como una nueva etapa en el conflicto entre Israel y Palestina. Después de la conversación telefónica que viene. Bueno, es la primera vez que vemos una postura pública en la cual Estados Unidos está haciendo una visión crítica, está expresando una visión crítica sobre cómo el gobierno de Benjamin Netanyahu está manejando el asunto humanitario en su ocupación de la frontera de Gaza. Pues por un lado, creo que esto refleja el hecho de que cuenta con mucha presión al interior de Estados Unidos, el gobierno de Biden. Recordemos que en estos momentos sigue el proceso de las primarias, es decir, las elecciones internas en el Partido Demócrata, y ha habido varios estados, como lo ha sido Michigan y lo ha sido también Wisconsin, en los cuales una parte del electorado progresista que pertenece a la base demócrata pues ha demostrado que están dispuestos a emitir votos de protesta en contra de Joe Biden, es decir, se emite un tipo de voto llamado no afiliado o no alineado, eh, en el cual están mostrando que si quieren un cambio de postura en la política exterior de Estados Unidos, que todos sabemos, tradicionalmente la política exterior estadounidense es de apoyo al Estado de Israel, y en este caso ha seguido una línea de, pues al menos, apoyar lo que ellos ven como una legítima defensa después de los ataques del 7 de octubre. Por primera vez estamos viendo que Estados Unidos emite una notificación en la cual dice que la política o el apoyo que va a brindar el gobierno estadounidense de aquí hacia adelante, pues va a depender, es decir, va a estar totalmente pues relacionado con qué tanto pueda el gobierno de Netanyahu proteger a la población palestina y qué tanto también se les permita tener acceso a la ayuda humanitaria. Esto es un tema que a Joe Biden, digamos, por supuesto, lo puede hacer por motivos humanitarios, motivos éticos, pero realmente ha habido una gran crítica internacional a Estados Unidos. Primero, recordemos cuando Estados Unidos, junto con otros socios de Occidente, empieza a lanzar ayuda humanitaria desde aviones, ¿no? Que caigan sobre la franja de Gaza con paracaídas, los cuales, pues, sin duda fueron algo que podía ayudar, pero que eh, realmente se veía como una especie de caridad, que además hubo reportes de que esta ayuda le caía encima a las casas de los palestinos, generando daños. Y bueno, y ahora con el ataque que se dio a las 7 personas voluntarias de World Central Kitchen, pues la crítica ha sido ominosa, Sí. la indignación ha sido grande y esperemos que ahora haya cambios, como bien ya lo adelantabas, que estos cambios que anuncia el gobierno de Netanyahu sí se lleven a cabo. ¿Cuáles serían estos cambios? Porque hay algo que llama la atención y sería bueno detenernos un momento en ello. Eh, la Unión Europea ha marcado distancia frente al manejo que ha hecho Netanyahu de la crisis en Gaza. Y las críticas vienen también del resto del planeta, Asia, América Latina, en fin. Claro, llama la atención cuando se quebranta la solidaridad automática total que siempre ha tenido Estados Unidos con Israel. ¿Por qué se quebranta esa solidaridad que era tan sólida, tan cohesionada? ¿Qué hizo Netanyahu que no debió hacer?
Y en función de esos cambios, ¿qué deberá hacer ahora Netanyahu? Sí. Eh, Número uno, el hecho de que sí ha limitado de manera bastante drástica todo el acceso de los palestinos a ayuda humanitaria. Y cuando me refiero a ayuda humanitaria, simplemente digo que las cifras nos muestran que una gran mayoría de los palestinos corren el riesgo de estar en situación de malnutrición, de no acceso a comida. Ujú. Creo que esto sí era distinto porque sabíamos que antes se permitía el acceso a la Franja de Gaza a varias ONGs e incluida también esta agencia de la ONU que estaba dedicada específicamente a satisfacer las necesidades de los palestinos, que en inglés las siglas eran UNHRWA, ¿no? Esta Ujú. agencia que en Estados Unidos se le cortó el financiamiento porque se acusó que tenían vínculos con Hamas. Sí. Eh, y hasta el momento no ha habido países que puedan solventar la falta de financiamiento para esta agencia de la ONU. Entonces, realmente sí hay una crisis de acceso alimenticio, de acceso a medicamentos de los palestinos. Hay una falta de interés de Israel para satisfacer estas necesidades. Además de que hemos recibido reportes de que quizá Benjamin Netanyahu no está tan interesado y no está empoderando a sus negociadores para negociar un cese al fuego real. Al parecer, todo parece indicar que el interés es más bien mantener un control total o extender el control total de Israel sobre la franja de Gaza y eventualmente ellos administrar el territorio. Creo que estas señales son las que también han preocupado a los Estados Unidos, que sin duda Estados Unidos favorece una solución en la cual los palestinos tengan un control administrativo de la franja de Gaza, que no sea un territorio controlado por Israel. Y creo que el ver que todas estas señales apuntan a un escenario que no conviene al interés nacional de Estados Unidos o al interés actual de Estados Unidos, pues también es lo que nos lleva a este rompimiento con el gobierno de Netanyahu. También me gustaría subrayar que Estados Unidos desde hace varios meses se ha dado cuenta que puede apoyar actores políticos dentro del gobierno de Israel que puedan ofrecer una alternativa política al gobierno Mm. actual. Y con esto me refiero a Benny Gantz, por ejemplo, ¿no? Ujú. Este político, parte del gobierno de unidad nacional que se formó después de los ataques del 7 de octubre y que además representa una opción un poco más al centro que el gobierno de Benjamin Netanyahu. Benny Gantz estuvo en Washington, D.C. hace, me parece, un mes y medio, y se entrevistó con el presidente Biden y muchos reportes nos sugieren que la Casa Ya. Blanca lo ve como una opción más viable. Benny Gantz se acaba de separar del gabinete de seguridad hace unos días e incluso llamó a que las elecciones Sí. parlamentarias se adelanten. Ese llamado podríamos deducir, inferir, mejor dicho, que vino de estas conversaciones aquí en Washington. Puede ser que sí, Mm. pero también se llevan a cabo en un contexto en el cual durante el fin de semana vimos protestas masivas en Israel Claro, contra Benjamin claro. Netanyahu. Sobre todo, recordemos, hay todavía un tema de rehenes que están siendo pues retenidos por Hamas y parece ser que no hay interés del gobierno de Netanyahu por atender esta situación del conflicto, Ujú. ¿no? Hay más bien un interés bélico, un interés político por mantenerse en el poder. Ricardo, te agradezco mucho pues que nos hayas atendido en la mañana de hoy. Muchas gracias por la invitación, César. Siempre un gusto. Saludos a ti y a tu audiencia. Gracias. Ricardo Smith Nieves es internacionalista, analista político y nos habló desde Ciudad de México. El reloj indica 9:39, Capicúa. Hacemos una pequeña pausa y al regreso vamos a Bogotá para hablar de el testimonio de Otoniel, que ya viene. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Leo, la Jurisdicción Especial para la Paz escuchará en una audiencia entre el 9 y el 11 de abril como testigo a Dairo Antonio Úsuga, conocido como Otoniel, quien fue el máximo líder del Clan del Golfo, el mayor grupo criminal de Colombia
y que se encuentra en una prisión estadounidense desde que fue extraditado en 2022. Las Autodefensas Unidas de Colombia, que según el informe final de la Comisión de la Verdad fue el grupo al que se le atribuyen más homicidios durante el conflicto armado, actuaron de puente o enlace para algunos de los crímenes de lesa humanidad que juzga precisamente la Jurisdicción Especial para la Paz, como, por ejemplo, el asesinato extrajudicial por parte de las fuerzas militares de jóvenes inocentes para ser presentados como bajas en combate, los muy cuestionados falsos positivos. Vamos a la ciudad de Bogotá. Allí está el periodista de Cable Noticias, David Parra. David, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Hola César, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿cómo va todo? Va bien, espero. A ver, ¿qué tiene por delante la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz, en el caso de Otoniel? Bueno, pues la Jurisdicción Especial para la Paz viene trabajando un macro caso específico de los crímenes de los paramilitares, especialmente en la región Caribe de Colombia. Otoniel fue extraditado hace ya más de un año a los Estados Unidos y pues quedaron varios crímenes y varias cosas por aclarar en Colombia que justamente la Jurisdicción Especial para la Paz busca traerlo a la discusión nacional y aclarar todos esos crímenes de las personas desaparecidas y especialmente, como usted lo mencionaba, de los falsos positivos. A propósito de los falsos positivos, quiero esto para beneficio de nuestros oyentes. En el informe anual del 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos definió falsos positivos en Colombia como ejecuciones extrajudiciales en el marco del conflicto armado, con un modus operandi caracterizado por la muerte de civiles durante operativos, posteriormente presentados al público como miembros de grupos armados ilegales dados de baja en combate, mediante diversos mecanismos de distorsión de la escena del crimen y de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en el que ocurrieron los hechos. ¿Por qué Otoniel puede dar un testimonio importante en el caso de los falsos positivos, David? Bueno, Toniel venía siendo parte de los paramilitares antes del 2007. Él hacía parte justamente de los grupos paramilitares y fue quien fundó el Clan del Golfo. Él tiene información, al ser el comandante, máximo comandante, o bueno, quien fuese el máximo comandante del Clan del Golfo, tiene información precisa de los lugares en donde se dejaron cuerpos, de los lugares en donde se realizaron masacres, también de las conexiones entre los grupos criminales con la fuerza pública, con los grupos políticos y también con los grupos empresariales quienes presuntamente habrían también participado en esos falsos positivos. Entonces, las declaraciones de él son muy importantes pues para esclarecer muchos de los crímenes que ocurrieron en la región de Antioquia y en el Caribe colombiano. ¿Qué puede ocurrir una vez que Otoniel haga sus revelaciones? Has dicho, empresarios estaban metidos en esto y deduzco pues que también altos oficiales de las Fuerzas Armadas colombianas. ¿Qué puede ocurrir entonces, David? Bueno, lo que busca especialmente la Jurisdicción Especial para la Paz es reparación y verdad. Entonces, primordialmente lo que buscan es que se entregue verdad a las familias, a las víctimas, pero también esa reparación. Entonces, buscan si el Estado tiene que repararlos o quién es la persona encargada de la reparación. Pero lo que busca la JEP es más que todo verdad y reparación para las víctimas. No tanto justicia, no tanto culpables, sino es esa verdad y reparación. Y esa reparación, aparte de limpiar el nombre, obviamente, supondrá reparación económica. En algunos casos se han visto reparaciones económicas, son bastante complicadas, son casos muy largos. Lo que hemos visto primordialmente son reparaciones justamente de lo que usted decía, limpiarle el nombre, el Estado pide perdón y es lo que se busca justamente por parte de las familias. ¿Y quienes llevaron adelante estas actividades, dónde están? Digo, hay militares retirados, en el caso de los empresarios, ¿qué los llevaba a esto? ¿Qué los motivaba? Bueno, muchos de los empresarios eran ganaderos que tenían grandes extensiones de tierra y pues ellos buscaban justamente sacar a los grupos ilegales como las FARC, el ELN y pues a través de los diferentes conflictos
los iban sacando. Entonces ellos, pues los empresarios les pagaban a los paramilitares para proteger sus tierras, para proteger sus grandes extensiones. Entonces, pues son parte de los financiadores de estos grupos ilegales que a la final pues causaron tantas muertes y posteriormente los falsos positivos son las bajas, esas falsas bajas que da la fuerza pública y que ya muchos casos se han adelantado, hay muchos oficiales que han respondido, que han aceptado, que han entregado la verdad y que pues se ha conocido justamente esa verdad porque esa jurisdicción especial busca es verdad y reparación, no tanto penas, no tanto cárcel, pero sí verdad. Pasando a otro asunto, Otoniel está en Estados Unidos preso desde el 2022, 2 años ya, pero el Clan del Golfo sigue activo. ¿A qué se dedica ahora? Bueno, el Clan del Golfo, su actividad principal es el narcotráfico, pero también manejan la minería ilegal, la extorsión, el secuestro en la región de Antioquia y en el Caribe colombiano. Y es que habíamos oído, la pregunta te la hago, David, porque hablando sobre el tapón del Darién, eh, nos habían referido Human Rights Watch que en la parte colombiana todo el delito, el crimen contra las personas que se internan en el Darién, lo lleva adelante el Clan del Golfo. ¿Qué sabes de esto? Bueno, pues el Clan del Golfo controla la región del Urabá, que justamente es la que conecta el tapón del Darién con Panamá, y ellos son los que manejan pues toda esa parte ilícita. Entonces, sin duda alguna, ellos vienen manejando lo que es el tráfico de los migrantes, las extorsiones y los crímenes que se cometen en contra de los migrantes, ya que ellos son los que tienen pues el poder en esa región de Colombia. Con Otoniel preso, ¿quién lidera el Clan del Golfo, si se sabe? Bueno, hay uno que se llama Chiquito Malo, era el segundo que quedaba al poder. Él Mm. fue quien quedó y es la persona que está liderando el Clan del Golfo, era el segundo al mando y esas organizaciones pues así manejan. Cuando se quita la cabeza, el siguiente que viene se pone adelante de la organización. Chiquito malo. Vaya apodo, ¿no? En fin. David, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. No, César, un gusto y un saludo para todos los oyentes. David Parra es periodista de Cable Noticias. Nos habló desde la ciudad de Bogotá. Son las 9:51 de la mañana. Vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires, donde está Elisa Trota. Elisa, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. Un gusto, como siempre, hablar contigo. Gracias. Elisa Trota es abogado, defensora de derechos humanos y en los tiempos del gobierno interino ejerció la embajada interina de Venezuela ante la Casa Rosada. Y contigo queremos hablar, Elisa, de cómo va el proceso para la actualización del registro electoral de los venezolanos, que son muchos allá en la Argentina, con miras a las elecciones del próximo 28 de julio. ¿Qué nos cuenta? Sí, bueno, César Miguel, en términos generales va muy lento. Como sabemos, se perdieron 8 días de los 18 días hábiles establecidos por el cronograma del CNE, por lo cual estamos exigiendo una prórroga. Además, la embajada no informó que habían finalmente abierto el registro y esto además hizo que mucha gente, por supuesto, no se enterara. Actualmente el proceso está tardando aproximadamente 15 minutos por persona, atienden solo 6 horas al día, de lunes a viernes, y bueno, nada, solo nos quedan 7 días hábiles, por lo cual creemos que no podrían inscribirse en menos de 500 personas. Hay una sola máquina funcionando, un solo funcionario atendiendo entre miércoles y jueves, que fueron los primeros 2 días solo se inscribieron 25 personas. Ahora, dicho esto, me parece importantísimo que todos estén al tanto de los requisitos y que todos, más allá de las condiciones, hagan todo lo posible para ir a inscribirse y además para difundir la información. Lo que se está exigiendo bueno, en términos generales y específicamente en la Embajada de Venezuela en Argentina, que está ubicada en Buenos Aires, en la avenida Luis María Campos al 170,
es, bueno, obviamente que las personas sean mayores de 18 años, que tengan el DNI, el Documento Nacional de Identidad de Residencia Permanente, que tengan un pasaporte vigente, vale la prórroga, y que tengan la cédula vigente o vencida. Esto nuevamente me parece muy importante, no solo saberlo, sino difundirlo. Y bueno, más allá de las distintas consideraciones que por supuesto tenemos y entendemos de que el régimen de Nicolás Maduro está haciendo absolutamente todo lo que puede para que las elecciones no sean competitivas, y ello incluye no permitir a los venezolanos que en el exterior que puedan inscribirse para votar. Elisa, el- tengo que tener el pasaporte vigente y la cédula también, No, la cédula vigente o vencida. pero tengo que presentar cédula y pasaporte. Cédula y pasaporte. Sí, y además, por ejemplo, César Miguel, también piden un documento de residencia permanente. Esto está en clara contravención de la Ley Orgánica de los Procesos Electorales. Esto lo ha explicado muy bien Ligia Bolívar, Ujú. que es defensora de derechos humanos, cuando dice que además basta contener cualquier otro documento que denote legalidad de permanencia fuera de Venezuela. Es decir, podría ser algún tipo de visa, pero que no sea una visa de turista. Sin lugar a dudas, estos requisitos violan los derechos civiles de millones de venezolanos. Eh, Pensamos, por ejemplo, en la cantidad de millones de venezolanos que hay en Colombia, ¿no? Que es el país con Ujú. mayor, la mayor cantidad de venezolanos fuera de Venezuela. Nuevamente, que ya pasó más de la mitad del tiempo y recién abrieron la posibilidad de inscribirse. Pero bueno, creo que es responsabilidad de todos colaborar con que más allá de esto la información se difunda, y que además todos los que tengan estos documentos acudan lo más pronto posible a las embajadas para poder inscribirse. ¿De cuántos venezolanos estamos hablando en la Argentina a efectos de esta actualización del registro electoral, Elisa? En Argentina actualmente hay 250.000 venezolanos viviendo, y el cálculo que hacemos es que alrededor de 150.000 podrían estar habilitados para Ya. votar. Por supuesto que también existe la limitación de las distancias. Argentina es un Ujú. país muy grande y hay venezolanos en todas partes del país, y la embajada y este registro solo se puede hacer en Buenos Aires. A ver, ya para concluir, se perdieron 2 semanas. Cuando por fin se abrieron las inscripciones, no tuvieron, como digamos, la decencia o la fineza de advertirlo, de anunciarlo. Trabajan con un horario limitado, una sola máquina, un solo funcionario. Y esto da, ese inventario lo que nos dice es que no hay mucha disposición a que se inscriba la gente. Por pura curiosidad, ¿quién es el embajador o la embajadora, Elisa? Bueno, este no es un dato menor, César Miguel. La embajadora actual de Venezuela en Argentina es Estela Lugo. Estela Lugo, como sabemos, fue gobernadora del estado Falcón, y además forma parte de un clan familiar que Mm. está acusado de estar involucrado en, en corrupción, incluso en cuestiones referentes al narcotráfico, y además también fue ministra de Turismo, y fue quien en su momento inició los convenios de cooperación con Irán, eh, Mm. entre otras cosas. Em, pero bueno, nada de lo que venga o suceda del régimen, Mm. no, yo creo que a estas alturas nos puede sorprender. Dios, bueno, nuestro saludo pues a la señora Estela Lugo. Elisa, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel. Buenos días. Buenos días, Elisa Trota desde Buenos Aires. Son las 10 en punto de la mañana. Vamos a una pequeña pausa y al regreso, nuestro foro de hoy, el insomnio. 4 de cada 10 personas en el planeta sufren de insomnio. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. ¿Qué es el insomnio?
¿Por qué es que no puedo dormir? Trato de dormir, estoy cansado, pero no lo logro. Doy vueltas para este lado, doy vueltas para el otro, busco el lado frío de la almohada y nada. Según la Organización Mundial de la Salud, el 40% de los habitantes del planeta Tierra refiere problemas para conciliar el sueño. Eso significa que 4 de cada 10 personas padece de insomnio. ¿Por qué? ¿Cómo definimos el insomnio y cómo podemos superarlo? En Caracas está el doctor Claudio Cárdenas, quien es neurólogo clínico y somnólogo. Claudio, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola César, ¿cómo estás? Mucho gusto de estar contigo. Entiendo que somnólogo te hace especialista especialmente en los asuntos del sueño. Sí, es una subespecialidad médica en donde estudiamos principalmente todo lo que es la medicina del sueño en su aspecto clínico y en su aspecto de investigación. Magnífico. Así que nos vas a dar un aporte importantísimo en esta conversación. Y en Ciudad de México está la psicóloga Inamar Cabrera. Inamar es especialista en desarrollo de inteligencia emocional. Inamar, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Buenos días, César Miguel, más bien, un honor estar acá con ustedes. Gracias. ¿Qué es el insomnio? Vamos a comenzar con el doctor Cárdenas. El insomnio se define según la Clasificación Internacional de los Trastornos del Sueño, la ICSD-3-TR, como la dificultad para iniciar o para mantener el sueño siempre y cuando la persona tenga la capacidad o el tiempo o la oportunidad de dormir y que tenga la voluntad de hacerlo. Y que el no hacerlo establezca durante el día sensaciones de sueño no reparador, malestar, eh, dolores de cabeza, sensación de somnolencia, confusión mental, entre otras cosas. Insomnio no es sinónimo de dormir poco. Como tal es que la persona tenga la voluntad de hacerlo, la oportunidad de hacerlo y que al no lograrlo tenga síntomas al día siguiente y de manera continua y crónica de la imposibilidad de esto. Por eso es que tener insomnio es algo que requiere estrictamente de conciencia. O sea, las personas tienen que tener la necesidad de dormir, no poder hacerlo y que además ellos estén al tanto de ello. Por ejemplo, una persona adulto mayor que está agitada no necesariamente tiene un insomnio, cuando estamos hablando sobre todo de deterioros cognitivos, porque la persona probablemente, tú le preguntas cómo durmió y te dice que bien, aunque verdaderamente no haya ocurrido. A ver, en tu experiencia clínica, Inamar, ¿qué características tienen los pacientes que llegan a ti padeciendo insomnio? Fíjate que el insomnio es un elemento que tiene una relación como con otras enfermedades, ¿no? Por ejemplo, es casi usual o muy frecuente un paciente que viene por ansiedad, que probablemente tiene problemas para conciliar el sueño. Justo por esta rumiación que caracteriza la ansiedad, estos pensamientos que preocupan. Entonces se trabaja el sueño como parte de todo el trabajo integral de cualquier trastorno que yo esté trabajando. Si estamos trabajando depresión, sin duda hay que tocar el tema del sueño porque es uno de los elementos que también está afectado. Entonces, si me preguntas, una de las preguntas claves que yo hago siempre que viene un nuevo caso es cómo estás durmiendo, para poder entender cómo está esa higiene en cuanto a salud mental de ese paciente. Y sí, como te digo, en ansiedad y depresión la prevalencia es muy alta el tema del insomnio. Me llama la atención, los dos han referido que a sus pacientes les preguntan cómo estás durmiendo y el paciente va a responder automáticamente bien, pero el paciente a lo mejor está mintiendo y no lo sabe. ¿Qué es dormir bien realmente? Le pregunto al doctor Cárdenas. El sueño, principalmente la calidad del sueño, se mide según lo que llamamos el nivel de bienestar durante la vigilia, durante que la persona está despierta. Es decir, tú puedes ser un durmiente breve, dormir 6 horas, dormir bien y sentirte perfectamente bien.
Y puedes también quizás dormir 10 horas y sentirte completamente, ¿sabes?, desgastado. Entonces, no solamente es una cuestión de temporalidad. Actualmente hablamos de que el sueño reparador involucra varios elementos. La Ujú. duración adecuada según la edad, la continuidad, es decir, la mínima cantidad de interrupciones, que la persona cíclicamente llegue a todas las fases de sueño, estadio 1, estadio 1, 2, 3, REM, y que adicionalmente a ello la persona duerma en el momento que tiene que dormir, que eso también es importante. Como mamíferos diurnos tenemos un reloj biológico. No es lo mismo dormir de noche que dormir de día para el ser humano. Los procesos que ocurren en el fenómeno homeostático del sueño son distintos y se define principalmente porque la persona durante el día se siente bien y siente que el sueño es reparador. Hay que tomar en cuenta que el insomnio no es el único trastorno del sueño, es uno de ellos. Tú puedes tener también, por ejemplo, una sensación de sueño no reparador, dormir 10 horas y sentir que estás completamente cansado y dormirte en todos lados. Pero eso ya Ujú. es categorización de otro tipo de trastorno del sueño. Ese último comentario me interesa. Uno de repente se levanta y durmió, digamos, un buen tiempo, pero se levanta cansado. ¿Qué me pasa en ese caso? Eh, Ajá. Se perdió perdí, la señal un momento. perdí Sí. a Inamar. Bueno, Ujú. entonces respóndeme tú, Claudio, por favor. Si me levanto cansado, ¿qué pasó? Y dormí bastante. Ok, creo que Inamar está con nosotros. Inamar, te estoy viendo. Ajá. Sí, volví, disculpa. Me preguntabas, César, que no llegué a alcanzar a escuchar. No, dormí, digamos, un buen tiempo, pero me levanto cansado. ¿Qué pasó? Bueno, pueden pasar varias cosas, ¿no? Puede pasar precisamente como decía el doctor Cárdenas, puedes dormir 10 horas, 8 horas y además eso genera más preocupación, ¿no? Dentro del paciente, subjetivamente es porque me siento cansado si en realidad me dormí a la hora adecuada y me desperté a la hora adecuada, ¿no? Lo que puede pasar es que es la pregunta sobre qué está pasando en la vida de la persona, ¿no? Esta persona puede estar viviendo procesos angustiantes, que en verdad no está teniendo un sueño reparador, lejos de descansar, a lo mejor está teniendo interrupciones sin darse cuenta, entonces no es un sueño corrido, no llega a, como dice el doctor, a todos los estadios del sueño, entonces está teniendo un sueño superficial en donde no está descansando y eso hace que a lo mejor en las mañanas no se sienta con esta sensación de que se relajó, de que tuvo el descanso que pudo haber tenido en la noche, sino más bien se siente como cansado, como dices tú. Sí, Ahí lo que hay que indagar muchísimo es también qué está pasando en la vida cotidiana de la persona y qué preocupaciones trae, qué pasa en la clínica de esta persona que pueda estar interviniendo en ese sueño no reparador. ¿Ibas a agregar algo, Claudio? sí, hay que ser cuidadoso en definir lo que es el bienestar durante el día, porque a veces se confunde mucho la somnolencia con la fatiga, ¿ok? Mm. Es decir, una cosa es que la persona tenga somnolencia durante el día y que sienta que el sueño no ha sido reparador. Hay personas que se sienten fatigados y no está directamente relacionado con el problema del sueño. Es decir, uno no duerme para descansar exclusivamente. O sea, el sueño es una función fisiológica diaria, circadiana. O sea, siempre va a Ujú. ocurrir, no importando si estás cansado o no estás cansado. Entonces, Ujú. no solamente tiene que ver con algo de cansancio, tiene que ver inclusive con agilidad mental, tiene que ver con la capacidad de resolver conflictos, tiene que ver con la capacidad de relacionarte bien con el entorno, no estar irritable, no estar impulsivo. De hecho, Ya. las fallas de sueño pueden tener desórdenes en lo conductual y también en lo físico. O sea, por ejemplo, tú puedes tener aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, modificaciones de la temperatura corporal. Entonces, tú puedes dormir el tiempo que sea, pero, por ejemplo, pasa mucho a veces con algunos pacientes que consumen medicamentos crónicamente para dormir. Duermen las 7 horas, 8 horas, pero ese medicamento no permite que el sueño se profundice a lo que llamamos el estadio delta, el estadio N3. Eso que no se permite profundizar, ese es la etapa de sueño que verdaderamente causa esa sensación de bienestar corporal
que me Ujú. sentí bien. Eso tiene que ocurrir aproximadamente un 20 o 25% de la noche. Entonces, ¿qué pasa? Si la persona duerme siempre en etapas 1 y 2, REM 1 y 2, y no hace N3, duerme las 7 horas e igual al día siguiente está sumamente agotado. A ver, Claudio, por favor, explícanos las etapas y cómo se caracterizan. Bueno, cuando eso todo se mide a través de la actividad eléctrica del cerebro, ¿no? De hecho, es cuando hacemos los estudios de sueño, colocamos los distintos electrodos en la cabeza. La etapa uno es la principal etapa es la vigilia, el estar despierto. La etapa uno es la somnolencia, 5% de la noche. ¿Ok? Ujú. La etapa 2 es la etapa 2 de sueño, es el sueño superficial, tipo N2. Ahí se cumplen una serie de cantidad de funciones fisiológicas de regulación de sistemas, de pulso, de respiración, de ese tipo de cosas. Pero el sueño N3 se caracteriza porque la actividad cerebral es muy lenta. Y eso, digamos que es como cuando tú pones la computadora en suspensión. No Ujú. está apagada, pero tiene un poco consumo energético y digamos que sirve para que el sistema se repare y se restituya. Y después viene la etapa REM o de movimientos oculares rápidos, que es una etapa de mucha actividad cerebral, pero ahí la computadora cerebral está organizando la información y está desechando la información que nos sirve. Esa es la que te da como cierta claridad mental. Esas etapas se cumplen de 4 a 5 veces toda la noche. Son ciclos dentro del propio ciclo de sueño. Y eso es lo que al final, cuando se cumplen todas las etapas de forma cíclica, en el tiempo determinado según la edad, es lo que da la sensación de bienestar. Ya. A ver, en esas etapas que nos describía el doctor Claudio Cárdenas, y esta es una pregunta para la psicóloga, evidentemente, ¿qué rol juegan los sueños? Porque hay sueños de sueños. Y los sueños a la hora de calificar el rol juegan, porque si despierto aterrorizado, bañado en sudor por una pesadilla, no estoy precisamente durmiendo bien, aunque yo estuviese profundamente rendido. ¿Qué nos dice Sinamara? Fíjate que el sueño está relacionado con las etapas que dice el doctor y cuando llegas al sueño, cuando es una pesadilla, definitivamente ahí hay una interrupción de este ciclo de sueño, ¿no? Ya no sigues progresando a todo el ciclo que llegas hasta la etapa final. Entonces, cuando hay una interrupción del sueño y cuando es un sueño, como dices, no, una pesadilla, no un sueño agradable y no continúa, todos los estados lo que hay es una interrupción y la calidad del sueño obviamente baja. La calidad de esa pesadilla también va a tener una incidencia en volver a conciliar el sueño. ¿Sí? Esa pesadilla puede estar relacionada con lo que pasó ese día o con justo estos pensamientos que puedes traer, este tema que puedes traer ya subjetivamente que se tiene que trabajar. Entonces, nosotros como psicólogos, el sueño y específicamente pesadillas o sueños son una herramienta a interpretar para poder tratar de justo ayudar al paciente a conciliar el sueño, pero sobre todo a conciliar el bienestar, ¿no? Ese sueño me va a dar a mí información y de hecho nosotros les pedimos o yo le pido a mis pacientes que tengan una hojita al lado o algo donde escriban ese sueño, porque ese sueño se trabaja o esa pesadilla se trabaja para tratar de justo entender cuál es la sintomatología y qué es lo que está pasando con la con la subjetividad de este paciente para tratar de pues, generarle bienestar. Pero definitivamente la pesadilla que tú comentas es una interrupción a las etapas del sueño y definitivamente a la conciliación. Sinamara, cuando hablas de interpretar el sueño, ¿no lo estás diciendo en el criterio freudiano o sí? Sí, sí, lo estoy diciendo en el criterio freudiano. Ajá, porque vale eso de, por ejemplo, si yo sueño con agua es sexo. No. No, cada sueño, a ver, la interpretación del sueño va a depender siempre, siempre, siempre del paciente. No hay reglas generales. Entonces, decir que para todos el agua significa esto, algo, eso en Google hay mucha información al Sí, respecto, sí, 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 pero sí. la interpretación es del uno a uno. O sea, lo que uno trabaja es el uno a uno, qué Claro, significado le está dando el paciente a esa agua, por ejemplo. sí. No, no, no. Era un poco provocadora la pregunta. Pido disculpas. Pero pasa en la vida real. Muy bien, ya para concluir, porque el tiempo lamentablemente se nos vino encima. Eh, Claudio, hablaste de las personas que toman pastillas para dormir. ¿Cuán recomendables son? ¿De qué debemos abstenernos? ¿Qué debemos hacer
cuando pasan ya días, semanas y no hemos podido descansar debidamente al dormir. Hay que tomar en cuenta que el insomnio, actualmente respaldado por la evidencia científica, el principal tratamiento es no farmacológico. ¿Ok? El principal tratamiento no son medicamentos. Es un tratamiento principalmente basado en estrategias no farmacológicas como la terapia cognitivo-conductual para insomnio, con la terapia de control de estímulos y, por supuesto, la higiene del sueño, entre otras maniobras, ¿no? El detalle está en que esto requiere muchas veces un compromiso de la persona, requiere una psicoeducación y un aprendizaje que hace a veces un poco tedioso y muchas veces el paciente insomne está tan desesperado que él quiere el magic bullet. O sea, él viene a la consulta y diga, deme lo que me va a hacer dormir y yo no vengo más. Y el detalle es que es un trabajo que hay que hacer porque lo que dicen los expertos es un traje a la medida. O sea, tú tienes una personalidad predisponente para insomnio, pero lo que te causa insomnio a ti no es lo que le causa insomnio a otras personas. Entonces tú tienes que identificar cuáles son los mecanismos generadores de ese insomnio, porque cuando uno no puede dormir, no es que te falte sueño, es que te sobra vigilancia, hay un exceso de vigilancia. Entonces, ¿qué está causando esa vigilancia excesiva? Lo que recomendamos en un principio es auditoría de sueño. Ve a ver cómo estás durmiendo, cómo es tu ambiente de cama, cómo es tu ambiente, sabes, del sueño, qué actividades haces antes de dormir, si verdaderamente la habitación es cómoda, es adecuada, qué tanto permites tú de la invasión de tu vida diaria en tu área de dormir, qué tanto usas la cama como oficina para conflictuar, para tener discusiones o para leer noticias desagradables. ¿Estás durmiendo a la hora que te corresponde? ¿Te estás despertando todos los días a la misma hora? ¿Tienes horarios regulares de comida? Tener horarios regulares de comida es indispensable para tener horarios regulares de sueño y eso. Después de la autoauditoría, ¿ok? Si la persona corrige sus malos hábitos y sigue teniendo un problema para dormir, lo ideal es que se identifique cuál es el mecanismo generador de insomnio, porque aunque muchos insomnios sí son como los que venimos hablando, también hay insomnios secundarios de enfermedad médica, por dolor, por apneas del sueño, por síndrome de piernas inquietas, hay otros tipos de causas, pero la gran mayoría son lo que llamamos psicofisiológicos o son construcciones inconscientes de la persona según su patrón de personalidad. Quiero agradecerles de verdad esta conversación tan interesante. La psicóloga Inamar Cabrera en Ciudad de México. Inamar, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y en Caracas, el doctor Claudio Cárdenas, neurólogo clínico y somnólogo. Muchísimas gracias, Claudio. Ok, gracias a ustedes y bueno, nada, que tengan un bonito día todos y que duerman bien esta noche. Ojalá, ojalá. Bien, vamos a una pequeña pausa. Al regreso vamos a Lima para ocuparnos de eso que han dado en llamar el Rolex Gate. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Leo en una actualización reciente que la presidenta del Perú, Dina Boluarte, ha acudido a la Fiscalía para responder por el escándalo llamado Rolex Gate. ¿Qué es el Rolex Gate y por qué ponen tantas dificultades a la presidenta? Vamos a Lima. Allí está la analista Diana Seminario. Diana, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Encantada de San Miguel. Buenos días. ¿Qué es el Rolex Gate, Diana? Bueno, la presidenta Dina Boluarte ha lucido unos relojes muy bonitos, marca Rolex, pero se decían las sumas y las restas y el costo de los relojes no daba pues con los ingresos de la presidenta, por lo que se abrió una investigación por enriquecimiento ilícito, ¿no? Que por eso está yendo hoy a la fiscalía, que de hecho ya llegó y el fiscal de la Nación le está tomando su declaración. Ese es el Rolex Gate, que es ahora se sabe más. Serían 3 relojes, además de una pulsera Cartier modelo Love valorizada en $56,000. Apuntan a que hay un gobernador de Ayacucho que es el que le ha regalado tanto el reloj como la pulsera. Pero el fiscal de la Nación ya no solamente se preocupa del caso, como bien dice Rolex Gate, sino que también se le está investigando por un presunto incremento de su patrimonio y por unas cuentas bancarias que ella tendría por 1.100.000 soles, que vendría a ser unos $300,000 aproximadamente. A ver, Diana, estos relojes
La pulsera Cartier 56.000. ¿Y los relojes cuánto le Los puede relojes costar oscilan entre 20 y 25.000 dólares. cada uno? Sí, sí, sí. Y, Entonces hoy día ella tiene que decir la verdad, si se los regalaron, ujú, si los compró, cómo los compró. Vamos a esperar lo que diga hoy día la señora Boluarte. muy bien. La preocupación es que la señora Boluarte, a quien todos los peruanos deben conocer sus ingresos, eh, no le da para tener ese tipo de joyas, ¿verdad? No, Ahora, no, porque mira, sí. Ujú. el gobernador de Ayacucho, que se supone que se los regaló, Sí, ¿tiene ingresos para hacer ese tipo de regalos? sí, aparentemente sí, y no sería la única persona que le hace esos costosos regalos. Él, aparte de ser el gobernador de Ayacucho, es dueño de casinos, de salas de juego, ¿no? Y Ujú, eso da mucho dinero, ¿no? ujú, Entonces él dice que además, él ha declarado a la prensa que él además colecciona Rolex. Y cuando el tema recién saltó a la palestra pública, el gobernador dijo que él había comprado un reloj idéntico para una persona muy querida, dijo, ¿no? Ahora se sabe que el 31 de mayo, fecha que fue cumpleaños de la presidenta, el gobernador Oscorima fue a la joyería, la distribuidora de Rolex, y compró un reloj Rolex. Y esa misma tarde llegó hasta Palacio de Gobierno, el día ujú. del cumpleaños de la presidenta. Diana, en muchos países los dignatarios, los jefes de Estado, no pueden recibir regalos, ¿No? porque se asume que los regalos son a la investidura, ¿verdad? Son regalos que les dan otros dignatarios y pertenecen, pues, por lo general terminan en un museo o algo así. Cuando Ujú. se le regala una joya tan cara a un presidente, a una presidenta, es a cambio de algo, ¿verdad? O es Exactamente. en agradecimiento por algo. ¿Qué se sospecha allá en Perú? Mira, lo que se maneja aquí es que el presidente, el gobernador regional recibe 100.000 soles de una transferencia del gobierno central al regional. Se ha explicado que esa transferencia de 100.000 soles es para la realización de los Juegos Bolivarianos. Hay otra transferencia que la misma Boluarte anunció en un discurso. Hay un Ujú, video que circula, un video oficial además, donde hay una actividad en la que están los dos personajes. Y él ujú. dice, necesito 64 millones, algo así, y ella le responde en ese momento, usted tendrá 80 millones, ¿no? Ella compromete Ah, el recurso público, ¿no? El recurso, ujú. y eso sería muy grave de confirmarse que hay aquí un intercambio de favores. Eso es grave. Y lo segundo que también configura un hecho grave es que cuando sale el tema a la opinión pública, la primera reacción de Boluarte fue decir, yo trabajo desde los 18 años, dando a entender que ella lo había comprado con sus recursos. Y lo segundo que dijo fue, es un reloj de antaño, Ujú, cuando el modelo que todos los peruanos hemos visto que ella luce en su muñeca es del año pasado, es del ujú. 2023. Entonces ahí ya eso es grave, ¿no? Entonces esperamos todos que hoy día, ante la Fiscalía, ante el fiscal de la Nación, la señora Boluarte finalmente nos cuente a todos los peruanos la verdad y poder zanjar este tema, porque el Perú tiene demasiados problemas para estar entrampados en la frivolidad de una presidenta, pero ella tiene que decir la verdad. La frivolidad de una presidenta. Dices, Diana, que hay muchos problemas en Perú. ¿Cómo está la popularidad de la señora presidenta? Está bajísima, no llega ni a 10%. Entonces, la gente está muy molesta porque la economía peruana no está ahorita en su mejor momento. La gente llega a fin de mes con las justas y Ujú, entonces ver esta ostentación de pulseras y relojes claro, no le hace bien al país y tampoco le hace bien a la gobernabilidad porque la señora claro. no puede exponer su gobierno y su presidencia a esto. Ayer se archivaron dos mociones de vacancia que se había presentado el Congreso, la izquierda. Es muy paradójico, César Miguel, porque la izquierda que llevó al poder a Dina Boluarte, porque no hay que olvidar que la señora Boluarte Sí. está donde está porque ella era parte de la fórmula de Pedro Castillo. Ujú, Ahora esa izquierda que la encumbró
es la que no la quiere más en el poder. Bueno, hay relojes muy económicos, la verdad Sí, sea dicha. así Diana, es. muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias, César Miguel, a ti. Un abrazo. Saludos. Diana Seminario es analista política y nos habló desde la ciudad de Lima, 10:35. Y vamos ahora a San Salvador, donde está con nosotros el economista Rafael Lemos. Rafael, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, un gusto saludarles y a la orden en lo que pueda cooperar. El Fondo Monetario Internacional hizo ayer observaciones delicadas sobre los riesgos que supone el Bitcoin como moneda oficial en El Salvador, y esto está perturbando las conversaciones entre el gobierno del señor Bukele y el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es la verdadera preocupación que tiene el FMI? A ver, lo que ocurre es que El Salvador, a diferencia de la mayoría de naciones que son miembros del Fondo Monetario, ha adoptado el Bitcoin como moneda de curso legal, es decir, le ha dado estatus de moneda de circulación. Al inicio de que implementó este proyecto el gobierno, allá en el segundo semestre del año 22, hubo un gran empuje, un impulso, el gobierno creó una billetera oficial, que se llama Chivo Wallet, y allí le dio $30 a cada salvadoreño que se incorporara con su documento de identidad a ser parte de estos usuarios del archivo y por tanto de los Bitcoin. Y, y Estamos teniendo al dificultades en la comercio comunicación con aceptar el economista Rafael Lemos. En entonces, San Salvador, Laura está tratando de solucionar el inconveniente. Leo aquí esta nota. a ver, A ver, ya lo tenemos de nuevo, Rafael. Continúe, por favor, ya está de nuevo con nosotros. ajá, deme un momento que me parece que me... Ya está con nosotros. Ajá, adelante. Ok, entonces le decía de que el gobierno impulsó el uso de este Bitcoin, de un criptoactivo como moneda, y dio facilidades, una billetera, y le dio $30 a cerca de 1 millón de personas, y eso creó un uso masivo para utilizar digamos, esa donación que el gobierno dio, ese subsidio, como un empuje para que se utilizara. Entonces, ahí crea un problema. ¿Por qué? Porque en primer lugar, el Bitcoin como activo es volátil. Su cotización sube y baja como hemos podido notar en los últimos años. Entonces eso, utilizarlo como moneda y de un uso tan generalizado, creaba esos riesgos de afectación a la población, sobre todo que es una población que ha estado utilizando dólar como moneda de curso por los últimos 20 años. Entonces ha podido disfrutar de la estabilidad del dólar cuando es la única moneda que circula en el país. Entonces meterle ese ruido de un activo que es digital, que es volátil, es bastante De cuestionado. nuevo. Entonces la Ajá. preocupación de fondo es eso, es instalar en la moneda, o sea, mete un riesgo cambiario que no lo tenía. O sea, el beneficio de la dolarización es que elimina el riesgo cambiario y le da estabilidad a la moneda, porque el gobierno no la puede manipular. Pero el gobierno, al meter el Bitcoin, mete el ruido cambiario y crea inestabilidad en el sistema de pagos. Y la otra preocupación del fondo es que también el Bitcoin o en general las criptomonedas es conocido que es un poco o sea, se facilita operaciones de dinero no tan sano, ¿verdad? Sino que operaciones de todo tipo de crimen. Entonces, esas preocupaciones, más la regulación tan débil en términos de transparencia, en términos de auditoría y supervisión, era la preocupación del fondo. Después, cuando en el año 23, en la medida que el precio del Bitcoin se desplomó, perdió importancia en transacciones, pero surgió otra novedad, y es que el gobierno estaba interesado siempre en emitir bonos volcán, o sea, en general, bonos con activos digitales. Entonces eso, la dificultad es que si ya no es moneda de curso legal, pero si está emitiendo pasivos y esos pasivos son en activos digitales y el gobierno está respaldando algunas de esas operaciones, sobre todo las de emisores públicos,
vuelve a meter el problema de riesgo cambiario, el problema de Ya. volatilidad, pero ahora en fondos públicos, o sea, en fondos del gobierno, ya no ¿Y, privados. y qué sugiere el Fondo Monetario? ¿Eliminar el Bitcoin como moneda de curso legal? ¿Qué pasó? No Digamos llegué. que no llega tanto, sino que Ujú. respeta en el sentido que el gobierno tomó una decisión de usarlo como moneda de curso legal, pero lo que le está es empujando a que sea más precautorio, a que Ujú. regule, a que supervise y que, por ejemplo, si va a autorizar activos en títulos de deuda, pero en este caso sería compra y venta de títulos digitales, que ponga las mismas reglas, o sea, que supervise con la misma fuerza y las mismas precauciones. Eso es en lo fundamental, no le está pidiendo algo extraordinario, sino que Ya. tome las precauciones y sobre todo que no asuma riesgos de respaldo de esas deudas con fondos públicos por la Ya. volatilidad implícita. Rafael, muchísimas gracias por estos minutos en esta mañana. No, a la orden, un gusto. Rafael Lemus, economista, nos habló desde San Salvador. 10:42. Una pausa. Al regreso, astrológicamente, ¿qué significa? ¿Qué nos dice el eclipse del próximo lunes? Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. 10:45. Esta noche a las 9 en Sin Filtro por TVV, Luis Olavarrieta va a conversar con Ninosca Vázquez. Ninosca Vázquez fue Miss Tierra Venezuela. Ese es un nuevo premio, ¿no, Laura? Miss Tierra, que no es Miss Tierrúa, no, Miss Tierra Venezuela. Muy linda, aquí la veo en la fotografía, no la conocía. A Ninosca Vázquez, pero esta noche la entrevista lo hizo Lavarrieta, que hace unas entrevistas muy, muy picantes. 9 de la noche, Sin Filtro con Luis Olavarrieta por TVV Network. Vamos ahora hasta la ciudad de Los Ángeles, donde está el astrólogo Mario Vanucci. Mario, buenos días. Muchísimas gracias por atendernos y muchísimas gracias por el madrugón para poder estar en el programa. No te preocupes, César Miguel, el placer es mío de estar aquí y además de estar contigo y con todo tu auditorio. Mario, vamos a tener un eclipse total de sol, que al menos en Estados Unidos ha revolucionado a todo el mundo. Están agotadas las habitaciones, los Airbnb, a lo largo de lo que será la trayectoria de este eclipse. Astrológicamente hablando, es un eclipse que se da en Aries, que es el primer signo del zodíaco, y con Mercurio retrógrado. A ver, siempre la gente ante un eclipse, eso de que se apague el sol desde los tiempos más milenarios, ha estremecido a los que estamos aquí abajo. Ahora en estos tiempos modernos astrológicamente, ¿qué significa este eclipse? Eh, el- el- este eclipse, la particularidad que tiene es que a partir de julio del año 2023 entraron los nodos lunares en el signo de Aries y Libra. Estos, yo me atreví a vaticinar para esa fecha que venía un conflicto bélico, un conflicto de guerra y comenzó porque los nodos kármicos lo que significan son lo que viene difícil para el planeta. Y comenzó todo el conflicto que tiene que ver con la guerra, que tiene que ver con todo lo que pasó en Gaza, todo lo que está sucediendo en Israel, ¿no? ¿Qué pasa? Este eclipse cae justamente en ese eje, que es Aries, el planeta regente es Marte, el planeta de la guerra, y Libra, que es su opuesto, que está allí, es el planeta, el signo de la diplomacia. Entonces, este eclipse, con la luna y el sol allí, más Mercurio retrógrado, lo que me indica a mí que viene un aclarador de los próximos 6 meses de qué es lo que va a suceder con la política de este país, porque Mm. atraviesa justamente este país y atraviesa también México, atraviesa por Sinaloa, exactamente es un punto muy álgido de este eclipse. Entonces, en los próximos 6 meses lo que vamos a ver es qué es lo que va a suceder con este conflicto bélico, qué es lo que va a suceder con esta situación de guerra. Es decir, se va a
aclarar qué es lo que va a suceder, qué es lo que viene. Y los eclipses a mí me gustan mucho particularmente porque la luna es la parte femenina de los astros y el sol la parte masculina. Entonces, cuando hay un eclipse, lo que nos dice a los astrólogos es que va a venir un equilibrio que necesita resolver un conflicto. Entonces, para que toda situación sea aclarada, o vamos a decir, o solucionada, pues hay un momento álgido de situaciones fuertes. Entonces, lo que vamos a vivir este año, aquí en los Estados Unidos sobre todo, es un año electoral. Entonces, si contamos de 6 meses después del eclipse, nos da más o menos octubre, noviembre, por ahí, ¿verdad? Sí, señor. Sí, Entonces, señor. tenemos las elecciones. Pero a mí me gusta siempre comparar los eclipses anteriores. En el año 2017 tuvimos un eclipse en el signo de Leo, donde nos decía que venía o que estaba en los Estados Unidos, atravesó también por toda la mitad de Estados Unidos, desde California hasta Nueva York. Estuvo este eclipse en el signo de Leo y decía que venían conflictos con la política en los Estados Unidos. Y también estaba comenzando el mandato Donald Trump. Y en este año lo volvemos a tener con este mismo eclipse, lo volvemos a tener en la contienda política. Y aparte de eso, tenemos un cambio para esas fechas de septiembre, que de nuevo regresa Plutón al signo de Capricornio, diciéndonos que las viejas estructuras de poder van a tener que cambiar. Entonces, analizando todo el conjunto del cielo, me atrevería a decir que venimos un año donde las cosas se van a aclarar, las cosas se van a decir como son, vamos a saber muchas verdades con este eclipse, vamos a saber hacia dónde van, como dicen los tiros en esta contienda política en este año, en todo lo que es México y Estados Unidos, que en México, por ejemplo, está dos candidatas mujeres, tiene que ver mucho con el signo de Libra, y aquí en los Estados Unidos pues tenemos el regreso, vamos a decir, de Donald Trump. Entonces, eso es lo que yo veo particularmente con este eclipse. Y Mercurio retrógrado, siempre que aparece en el medio, nos da la oportunidad de volver al pasado, de ir al pasado, por eso es retrógrado, va hacia el pasado, y comunicacionalmente pues nos aclara verdades, saca verdades a flote, y yo creo que el público, el pueblo, como lo quieras llamar, pues va a saber qué es lo que sucede realmente. Los arianos serán afectados de alguna manera particular, digo, los que han nacido bajo este signo de fuego. Pues que no se preocupen porque un eclipse, si te estás de cumpleaños, es decir, que te vienen 6 meses de buena fortuna, es decir, vienen 6 meses de equilibrio en tu vida. Así que no me preocupa. Los más afectados van a ser Capricornio porque está en cuadratura. También está los Libra que lo tienen en oposición. Atención con las parejas en este tiempo también. El año pasado hubo una crisis de rompimientos de parejas debido a los nodos. El nodo lunar Aries y Libra es el centro de las parejas, el núcleo de las parejas. Así que si las parejas están mal, pues es un momento de o se acomoda o se rompe definitivamente. Y otro signo que va a estar afectado es Cáncer, porque lo rige la luna, y entonces tienen que tener mucho cuidado con las emociones. Muy bien, dijiste el regreso de Donald Trump. ¿Eso se puede tomar como un presagio electoral? A mí no tendría la menor duda de que regrese. Ya. Muy bien. Y con relación porque insististe mucho en el tema de la guerra, las noticias que hemos estado manejando en esta mañana, pues hablan ya, sobre todo la guerra de Gaza, que han entrado en una fase muy conflictiva, pero también tenemos una guerra en Ucrania. Sí, estos conflictos, pienso que los nodos lunares pasan a otro signo, a Piscis y a Virgo, el próximo año, en enero del 2025. Entonces, yo te podría decir que cuando la noche está más oscura es cuando comienza a salir el sol. Entonces, yo pienso que la oscuridad de este año, que va a ser muy fuerte con este entorno, vamos a decir, bélico, pero yo le veo salida para el próximo enero del año 2025. Mario, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Gracias a ti por la invitación, encantado de estar contigo. Muchas gracias. Mario Vanucci, astrólogo desde la ciudad de Los Ángeles, así como tuvimos el análisis del eclipse de una astrónoma, ahora del astrólogo, para complacer a todas las inquietudes e inclinaciones. Son las 10
2:54. El limón limonero. Y con el limón limonero de Henry Stephen nos vamos por el día de hoy. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.